Hey, 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 bienvenidos de regresos a Peirípatos, el podcast que va y viene todo el tiempo sobre los mismos temas y no logra moverse en el tiempo ni psicológicamente porque está mal pegado alrededor de lo mismo. Esto lo digo porque el capítulo de hoy va a volver una vez más sobre una línea que he venido desarrollando todo lo que va del año sobre, vamos a llamarlo así, los males de Venezuela, pero buscando las raíces profundas de los mismos y tratando de reflexionar sobre cómo se los podrían acomodar para que a futuro algún país, en algún momento este país pueda volver a valer la pena, porque ahorita estamos claros que no lo vale. Sin más preámbulos, paso entonces a desarrollar el tema del capítulo de hoy. Yo no sé cómo se llama muy bien esa función, pero en mi teléfono de sistema operativo Android tengo una sección que creo que se llama Google Now, que cuando estoy en la pantalla de inicio, si yo muevo la pantalla hacia la izquierda, me aparecen una serie de artículos sugeridos por el algoritmo. Como Android es un sistema operativo de Alphabet, la misma empresa de Google, pues me tienen hiper mega espiado y el algoritmo de la casa tiene diseñado qué tipo de cosas me interesan, qué tipo de temas me interesan. Entonces todos los días, varias veces al día, me llegan sugerencias de artículos que me podrían interesar y el algoritmo es bastante bueno porque sí, la mayoría de las veces esos artículos me interesan bastante. Hoy domingo por la mañana, estoy grabando esto 24 horas antes de publicar el capítulo, me llegó la sugerencia de un artículo llamado "Después de un mes utilizando Netflix, Hulu, y Disney Plus y HBO Max, he llegado a la conclusión de que Netflix podría perder su corona". Y esto decorado con una imagen de la serie de Netflix llamada The Crown. El título del artículo está en inglés, por cierto. Lo que hice fue traducirlo para los efectos de la audiencia, para el gusto de la audiencia. Es un artículo de una periodista que luce ser alguien que no llega a los 30 años de edad por las anécdotas que ella misma cuenta en el artículo, llamada Katy Canales. Y aparece publicado el día 22 de mayo, es decir, ayer sábado, en la revista Business Insider, que hasta donde he podido ver es básicamente una publicación corporativa sobre, o sea, una revista especializada en el mundo corporativo. Algo así como fue la revista Producto aquí en Venezuela en sus años gloriosos, en los años 90. Pues bien, este artículo, como su título especifica bastante bien, es una persona que se puso durante un mes entero a utilizar las 4 plataformas de streaming más populares en los Estados Unidos. Cosa curiosa, no incluyó Amazon Prime Video ni Apple TV Plus en su estudio, pero me imagino que porque no son negocios que giren todo en torno a la creación de contenido. Amazon y Apple son una empresa de mercado en línea y la otra una empresa de hardware, respectivamente, que además decidieron competir en el mercado de la creación de contenido audiovisual, creando sus propias plataformas de streaming. Mientras que las otras son compañías neta y exclusivamente para la creación de contenido audiovisual. Entonces, imagino yo que es por eso que se centró nada más en esas únicas 4 plataformas. Primer error del artículo, no especifica por qué solo escogió esa. Pero bueno, el artículo es bastante sencillo y hasta cierto punto superficial, pero no deja de ser interesante, que compara la experiencia personal de ella como usuario, de qué plataforma encontró más intuitiva, más agradable, más fácil de navegar, qué tipo de contenido hay en una por encima de la otra, que le gusta más y cosas así. Claro, como está hecho desde y para los Estados Unidos, pues ignora que algún contenido que no se consigue en Netflix en Estados Unidos sí se consigue en Netflix all over the world. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que, como bien adelanta el título, ella termina concluyendo que si tuviese que quedarse con solo 2 de las 4 plataformas, ojo, ¿por qué 4 y por qué 2? Porque en los Estados Unidos actualmente el promedio de los hogares tiene contratado 4 servicios de streaming. Pero dada la precariedad económica, se teme que en algún momento la gente busque reducirlo. Entonces ella
hipotéticamente se propone qué pasaría si yo de 4 lo reduzco a solo 2. Y ella dice, pues me quedaría solamente con Disney Plus y HBO Max, que curiosamente son las más nuevas en el mercado. HBO Max salió solo en Estados Unidos y Canadá en mayo del año pasado, del año 2020, o sea, en plena pandemia. El próximo mes de junio llega a América Latina, es el primer territorio externo a Norteamérica en el que se abrirá campo. Y Disney Plus salió en Estados Unidos y Canadá en noviembre de 2019, en Europa del Oeste, o sea, Europa Occidental, creo que en abril del siguiente año, del año 2020, y en América Latina salió en noviembre de 2020. Hulu es un servicio exclusivo de Estados Unidos y creo que Canadá también, pero mínimo, o sea, o seguro solamente está disponible en Estados Unidos. Es muy popular en los Estados Unidos, pero es inexistente en el resto del mundo. Entonces ya por ahí el artículo es muy doméstico, ¿no? Pero eso no es lo que me importa. Porque lo que me importa es que ella termina concluyendo que si ella tuviese que escoger, ya les dije, se queda solo con Disney y HBO Max y descartaría Netflix y Hulu, que aunque son los sistemas de streaming más antiguos y por tanto con mayor reconocimiento de marca, sobre todo Netflix, que tiene 200 millones de suscriptores a nivel mundial, ella cree que ella lo descartaría. Y entonces ella concluye que Netflix debería ponerse las pilas, como decimos en venezolano, activarse, tratar de mejorar para evitar que ese hipotético escenario negativo para la empresa ocurra. Y aquí es donde viene lo interesante que me inspiró este capítulo. Cuando se acaba su artículo, hay una especie de advertencia, en inglés un disclosure, que se ve que quien lo puso fue el editor, que dice: Matthias Döpfner, no sé si lo pronuncié bien porque es un apellido que se ve que es alemán, tiene un umlaut sobre la O, es decir, los dos punticos que en castellano llamamos diéresis. Matthias Döpfner, quien es CEO de Axel Springer, que es la casa matriz de la cual Business Insider es apenas una filial. Ese señor, Matthias Döpfner, es un miembro de la junta directiva de Netflix. Punto. Ya, ahí se acaba el artículo. No nos está diciendo nada, pero nos está advirtiendo algo, nos está como queriendo advertir una cosa sin decir qué. Simplemente nos provee un dato, si se quiere hasta anecdótico / administrativo, del cual uno puede hacer dos lecturas. Alguien podría acusar, oye, Business Insider está haciendo un artículo donde se habla de Netflix porque, claro, el presidente de Alex Springer, que es la dueña de Business Insider, es miembro de la junta directiva de Netflix. Entonces ellos, como que para curarse en salud y cubrirse las espaldas, ya advierten de entrada que son conscientes de que el presidente de la compañía es miembro de la otra empresa que está siendo reseñada en el artículo. Pero si hemos leído y prestado atención al artículo, nos damos cuenta que el artículo es crítico de Netflix. Incluso está advirtiendo que Netflix podría perder la corona. O sea, Netflix hoy en día reina en el mundo de los streaming, sobre todo es la única plataforma que está disponible en todo el planeta, salvo China y Corea del Norte, pero podría perderlo si no se pone las pilas frente a sus competidores, que en el mundo de streaming son los más nuevos, pero en cuanto a estudios, productores de Hollywood son viejísimos, son de los comienzos del cine, o sea, tienen casi 100 años. Entonces esa segunda interpretación nos revela que la publicación es una publicación independiente, que tiene la ética de reconocer que un alto directivo de ellos forma parte de Netflix, o sea que podría muy lejanamente haber alguna línea de intereses, pero que por más que alguien lo sospeche, nada que ver, porque la publicación no deja de ser independiente, incluso acusando a Netflix de errores que podrían causarle su eventual caída o desgracia o declinar. Esa ética de advertir, mira, ojo, cuidados, nosotros sabemos esto, pero que en realidad no hay nada que preocuparse, y al final nos damos cuenta que el artículo logra ser independiente. Es una cosa muy admirable y sorprendente de los Estados Unidos, y que irremediablemente me llevó a comparar de forma anecdótica la misma situación con Venezuela.
Y esa comparación la voy a hacer en la siguiente sección para vean hacia dónde quiero conducir este artículo y qué tipo de reflexión creo que sería bueno que tuviésemos sobre nuestro país y sobre la región latinoamericana y sobre la vida en sociedad en general. Antes de continuar, quiero hablarles de sushi, en concreto de Bocadillo Sushi, la marca de sushi a domicilio de Luis Juárez, suchero con décadas de experiencia en el ramo y con quien llevo trabajando desde 2016. Mire, se los voy a poner así. Antes de conocer a Luis, a mí no me gustaba el sushi y ahora soy un fanático. Pero no se conformen con lo que les digo. Vayan a su cuenta de Instagram y vean las fotos y lean los testimonios. Si viven en Caracas, les recomiendo su bandeja de 3 roles, que equivale a 30 piezas. Y si llaman de parte mía, Sebastián Cova, les regalarán una bandeja extra de ensalada dinamita. Vayan a Bocadillo Sushi en Instagram y hagan la prueba. Si no viven en Caracas, no importa, porque pueden darle ese regalo a alguien que quieran y que viva aquí, pagando por Zelle o PayPal. Bocadillo Sushi, el mejor sushi para llevar. Fíjense, antes de elaborar, quiero reconocer que yo soy muy parecido al sociólogo venezolano Ramón Piñango, quien, por cierto, conozco desde mi más temprana infancia porque era amiguísimo de mi papá, desde que mi papá fuera su profesor en el primer curso universitario de mi papá en la UCAP, allá por el remoto 1962, justo antes de irse a estudiar a California. Desde entonces son ellos muy buenos amigos y bueno, Ramón era casi como un tío o como un padrino para mí. Pero Ramón, que tiene una lengua que puede llegar a ser viperina y es bastante ácido, siempre ha sido muy crítico y muy duro de los intelectuales venezolanos que viven todo el tiempo denostando de Venezuela y haciendo comparaciones y críticas que pueden caer en lo injusto y que son más bien más pose y postura hipster intelectual que verdadera crítica. Yo me quiero curar en salud, como hicieron los del artículo, advirtiendo de entrada, debía haber hecho al cierre, de que no estoy queriendo hacer una de esas críticas malsanas de Venezuela, por más que es necesaria. Pero pero no es necesaria una crítica malsana. Lo que es necesario es criticar al país, porque bueno, el país está muy mal y eso es por algo, ¿no? Pero no quiero notarme, lo que quiero advertir es que soy consciente de que comparar a Venezuela con los Estados Unidos es un despropósito muy grande. Si bien a mi socio a Guillermo le encanta hacerlo y siempre me está alabando todas las maravillas de los Estados Unidos para generarme envidia y pesar, porque saben lo mucho que yo admiro y estudio los Estados Unidos, pero ahí hay algo de injusto porque, bueno, es como compararme a mí con Usain Bolt, por ejemplo, o Michael Phelps. O sea, ¿cómo vamos a hacer una comparación tan desproporcionada a un atleta olímpico con las medidas exactas, con el biotipo más adecuado y con una rigurosa capacidad de entrenamiento y de una serie de ventajas que a su favor se combinan para convertirlos en las personas más rápidos del mundo a pie o nadando? Pero dicho lo cual, hay que hacer cierta comparación entre Venezuela y los Estados Unidos y la voy a hacer de forma anecdótica y me disculpen también por favor de antemano el referencismo, lo autorreferencial, lo personal, lo anecdótico, lo asistemático de este capítulo, saltando de una anécdota personal a la otra. Pero fíjense, en el año 2001, cuando yo tenía 22 años y me acababa de retirar de biología, para mí fue un año duro, muy depresivo. Tuve varios trabajos. Primero en un club de video en La Lagunita, al que no iban clientes nunca. Yo estaba todo el día viendo películas o leyendo. Tuve la ventaja que fue la época en la que más leí en mi vida. Pero luego, en septiembre de aquel mismo año, comencé a trabajar en una librería de la que mi papá era sido cliente. Para quienes conocieron a Antonio Cova, mi padre, sabrán que cuando una librería era asiduamente visitada por Antonio Cova, esa librería podía ser considerada como buena, porque mi papá era, digámoslo así, un gourmet de las librerías caraqueñas. Y no lo digo yo
yo escuché cuando trabajaba en esa librería a los libreros de Noctua visitando a la librería donde yo trabajaba, que era Vizcaya. O sea, los apellidos respectivos son Paya y... Perdón, son Bessner, los de Noctua, y Paya, los de Vizcaya. Yo los escuché una vez hablando, yo estaba recién empezado ahí, estaba ordenando el libro y escucho que la señora de Bessner le dice a Paya, el dueño de Vizcaya, no, ese libro nosotros lo tenemos. Y ¿sabes? En estos días fue Coba y dijo que era bueno que tuviésemos ese libro ahí. Y yo te digo, mira, mi papá es un indicador entre libreros. Pues sí, yo trabajé en esa librería Vizcaya que queda en el Centro Comercial Vizcaya, aquí en Santa Paula, en el sureste de Caracas. Fue una experiencia que me gustó mucho. Pero yo recuerdo una vez, llegaron los editores de la revista El Librero. El Librero era un buen experimento editorial llevado a cabo por un uruguayo radicado en Venezuela llamado Sergio Davar, un tipo muy inteligente, muy interesante, muy grato hablar con él. Yo solo he hablado con él una o dos veces en la vida, pero lo conocía evidentemente por mi papá y los amigos de mi papá. Pero Sergio Davar tenía una revistica llamada El Librero que hablaba sobre los nuevos libros. Y él adquiría la licencia, cuando en Venezuela las cosas se hacían bien, para reproducir artículos de otras publicaciones, como por ejemplo el New York Times Review of Book o El País de España y cosas así. Y se distribuía gratuitamente porque la idea era estimular la venta de otros libros. Y entre otras cosas ponían publicidades de algunas librerías y recomendaban, hacían creo que dossier sobre librerías en particular. Yo recuerdo que llega el librero a la librería donde yo trabajaba, yo comienzo a hojearla y yo le pregunto al encargado de la tienda, que no era el dueño, y yo le digo, mira, esto lo vamos a meter gratis en las bolsas de la gente que haga compras grandes, ¿verdad? Que compre libros. Entonces él me pone así como cara de que si yo estoy loco. Agarra uno de estas revistas, la hojea por arriba, se queda un rato callado, le toma como un minuto. Me dice, no, mejor no. Hablan ahí de otras librerías y no quiero que el público sepa que existen otras opciones. Y yo me quedé en el sitio. Y como yo soy un respondón de mierda, algo le dije, pero no le cambié la opinión y seguro lo que hice fue hundirme más porque eso tengo yo no me puedo quedar callado, no logro cambiar mi entorno y lo que hago es que me odien más. Pero bueno, eso era a los 22 años, imagínense ahora a los 42, eso sigue igualito y peor, pues entonces por eso ya la gente no me habla. Pero bueno, la cosa es que yo quedé muy mal. Yo decía, pero ¿qué es esto? O sea, ¿en qué cabeza cabe? No, porque va a haber otras librerías. Primero, ¿tú crees que el público es tan bestia como para pensar que la librería que está visitando es la única librería en Caracas? Si alguien es así de animal, bueno, es que no quiero insultar a los animales. Si alguien es así de bruto, esa persona no lee y no es cliente de una librería. Pero es que, mire, yo conozco gente que odia los libros, o sea, que odia el acto de leer. Y sabe que existen más de una tienda que ofrece algo, sabe que existe más de una peluquería, sabe que existe más de un taller mecánico, más de una venta de repuestos, más de una panadería. ¿En qué cabeza cabe ya de entrada que no, porque va a saber que hay otras librerías? Pero segundo, ¿qué carajo importa que sepa otras librerías? No, lo bueno no es que el cliente pueda ir y ver y comparar y concluir que tu librería es mejor porque le queda más cerca, porque le caen bien los empleados, porque lo atienden bien, porque los precios son buenos o lo que sea. Y en aquella oportunidad me recordó algo que también me acordé de hoy leyendo este artículo. De cuando yo era niño, o muy chamo, yo era adicto a la televisión, lo sigo siendo, ¿no? Pero bueno, en esa época en Venezuela solo había 4 canales de señal abierta, 2 privados y 2 del Estado. Eventualmente después, en el cambio de los 80 a los 90, uno de los del Estado desapareció, que era Televisora Nacional Canal 5, el canal más antiguo de Venezuela. Ese canal desapareció, pero justamente apareció un privado nuevo que fue Tele. Y por esa época se hizo un intento de crear una especie de premio Emmy venezolano, que Emmy o Grammy, no, Emmy, que era, bueno, premiar a los canales por su programación. Y yo en esa época era fanático del canal Venevisión, porque las comiquitas que daba Venevisión me gustaban más que las que daba RCTV. Venevisión tenía los Looney Tunes de la Warner, que me fascinaban, tenía Tom y Jerry de la NGN, que también me volvían loco, y después adquirió las comiquitas de los años 80 de la era Reagan, que no eran más que cuñas de juguete.
pero que me encantaban, como He-Man, GoBots, G.I. Joe, Transformers, Thundercats, The Real Ghostbuster. Mientras que RCTV era solamente Hanna-Barbera, que siempre me pareció inferior el Hanna-Barbera de televisión, no el Hanna-Barbera de Tom y Jerry. Siempre me pareció inferior a lo que hacían los otros. Yo no sabía que no eran comparables, eran cosas muy diferentes, eso lo descubrí ya después de adulto. Y después adquirieron los derechos de Disney y ahí, bueno, sí comencé a ver cosas de mejor calidad, pero eso fue ya en los 90. Pero el cuento es que hicieron uno de esos premios, yo no recuerdo haberlo visto, vi solo una parte, pero después Venevisión, que se alzó con la mayor cantidad de premios, hizo como un infomercial de 5 minutos donde hablaban de sus logros y decían, mejor programa de noticias, El Informador, por ejemplo, una cosa así. Pero cuando era una categoría que ellos no habían ganado, ellos decían otro canal. Y yo me acuerdo de chamo que me parecía bastante ético reconocer cuando ellos no habían triunfado, no decían el nombre del otro canal, lo cual me parecía medio tonto, pero ok. Y ya chamo me parecía ridículo, pero me parecía muy ético eso. Y un buen día, ese premio, que lamentablemente yo no recuerdo qué premio era, no sé si era el premio Ronda o era... Mi mamá dice que era el Guaycaipuro, pero no, yo estoy casi seguro que era el Ronda. Pero no, me disculpan que no pueda averiguar, pero es que no sé cómo voy a averiguar eso. La cosa es que un buen día los derechos de transmitir ese programa lo adquirió RCTV y RCTV ganó todas las categorías. ¡Todas! Y a partir de ahí ese premio se convirtió en un premio interno del Canal 2, como decíamos en esa época. Y yo perdí total interés. Y así como eso... Ya ese premio después no perdió prestigio, a nadie le interesó, por lo menos así lo vi yo, capaz estoy equivocado. No vi que fuera sustituido con otro premio, no se hicieron nunca esfuerzos por reconocer la existencia de otros canales de competencia. Y luego nunca pasaban cosas como esa de este artículo que decían, por ejemplo, vamos a poner por caso, el grupo de empresas Diego Cisneros era dueño de medio país. No solo tenían Venevisión, sino que tenían... helados Tío Rico, tenían varias cosas, pero nunca decían, si hablaban por ejemplo de helados Tío Rico en el canal, nunca decían, por ejemplo, en algún informativo, bueno, helados Tío Rico es parte del grupo de empresas Cisneros, la casa matriz de este canal, nunca. Ni en RCTV tampoco decían 92.9, que es parte del grupo 1BC. Y recuerdo incluso una vez, yo era fanático de Eli Bravo, de la Mega en los 90, y Eli Bravo fue el primer locutor que yo como que idealicé, o sea, que me divertía, que yo buscaba siempre escuchar, con un programa que tenía en la Mega, y por esa época él se hizo tan famoso, él venía de haber trabajado en Sonoclip, que era un programa de RCTV en los 80, luego se va a la Mega, tiene ahí un programa que se llamaba Cualquier Cosa, que bueno, para mí era divertidísimo a los 11, 12 años cuando entré a bachillerato, y tanto se elevó su fama que él hizo un programa en RCTV que creo que se llamaba Punto y Seguimos o algo así, creo. Y lo entrevistan en A Puerta Cerrada, que era un programa que conducía Marieta Santana en las mañanas en RCTV. Y cuando le piden que eche la historia de su carrera, él dice, bueno, yo propuse en 92.9 un programa que era el Cualquier Cosa que tengo ahorita en la Mega, pero no les gustó. O sea, no los convencí. Y entonces yo lo propuse en la Mega y en la Mega lo gustó y lo compraron. Entonces, bueno, que vean que está... Como 92.9 era una emisora del grupo 1BC, a mí me dijeron, no sé si sea verdad, y pido disculpas si estoy sin intención mintiendo o exagerando, supuestamente a él lo despidieron del programa de RCTV por haber hablado mal de 92.9. Capaz no sea cierto, pero sí es cierto que antes de un mes el programa se acabó. Transmitieron los que ya estaban grabados y más nunca Eli Bravo apareció en nada del grupo 1BC, no apareció en 92.9, no apareció en ninguna entrevista de RCTV. O sea, había como una cosa de que tú de la casa no hablas mal, pero eso no era un mal de 1BC y RCTV, eso no era un mal de Venevisión. Así es todo el país, fíjense cómo era esta librería. Y mi mamá me decía ahorita cuando yo le contaba, me decía, ay, pero que bueno, pero eso es un error de esa persona encargada de la librería. Sí, pero resulta que todo el mundo empresarial venezolano se maneja con esos criterios de pulpería de pueblo. Esos pulperos que quieren tratar a sus clientes como si fuesen sus esclavos prácticamente, como tienes que morir conmigo y haces lo que yo diga. Todo el país se maneja así. Y me van a perdonar, pero de Polar, que es la empresa privada más admirada del país, para abajo, todo se maneja así. Sobre todo porque ninguna de esas empresas cotiza en bolsa, es decir, ninguna es pública.
todas son privadas, son parte de la familia fundadora. Y todas, y me consta porque lo he consultado con gente que ha estado en altos cargos directivos de muchas de esas grandes empresas venezolanas, todas me han dicho, mira, en algún momento siempre se tranca gerencialmente el serrucho y lo resuelven de una manera intrafamiliar, pasando dinero de una cuenta personal a una cuenta corporativa. Eso sería impensable en una corporación pública, es decir, una corporación que cotiza en bolsa de un sistema capitalista feroz y grande como el de los Estados Unidos, o incluso como, yo qué sé, como el de países capitalistas que no tienen gran tradición capitalista, como España o Irlanda. Lo cierto es que en Venezuela el mundo privado siempre fue una pulpería de más escala, pero nunca tuvo criterios de gerencia de economías desarrolladas. Bueno, digo nunca y estoy cometiendo errores porque me consta también que sí se implementaron ciertos criterios de competitividad, de evaluación de resultados y cosas así, pero el directorio último, que son los dueños, esos siempre han sido intocables. Fíjense qué diferencia con Apple, que fue fundada por Steve Jobs y Steve Wozniak, y después de que la hicieron pública, cuando Steve Jobs acababa de lanzar la revolucionaria computadora Macintosh, un año después, menos de un año después, Steve Jobs fue despedido de la empresa que él fundó, de la cual era accionista y de la cual tenía un cargo directivo creativo muy importante, y justo después de haber lanzado una computadora que revolucionaría el mundo. Y no fue sino hasta 1996 que Steve Jobs volvería a la empresa, porque la empresa prácticamente le jaló bola para que lo hiciera. Pero su cargo siempre estuvo pendiente de un hilo, como están siempre pendientes de un hilo todos los CEO de las empresas que cotizan en bolsa, que suelen ser las empresas más grandes del gran capitalismo global. Todo esto me lleva a concluir algo que elaboraré en la siguiente sección. Fíjense, a lo que estoy apuntando es que puede que una de las desgracias de Venezuela sea que nos faltó capitalismo de alto desempeño o de alto grado de desarrollo. Ojo, Venezuela siempre ha sido un país que en la base de lo que es el capitalismo como forma de producción siempre ha tenido, las bases son buenas. Cuando uno lee Max Weber y su famosa ética protestante y el espíritu del capitalismo, y ve cómo él define, para Max Weber el capitalismo es ante todo una ética, es decir, una forma de socialización, antes que una forma de dominación como la analiza Karl Marx, que es la versión más famosa y crítica del capitalismo. Pero para Weber es primero que nada una ética, una forma de relación social, que está muy influenciada por cierta mentalidad religiosa que se benefició del capitalismo para asentar su supervivencia histórica, y luego, sin querer, esa adopción del capitalismo por parte de esta minoría religiosa terminó trabajando o contribuyendo a favor del capitalismo. Pero eran dos fenómenos históricos independientes uno de ellos, hasta que por carambola o casualidad se unieron y adquirieron un nuevo desarrollo, ¿no? Pero eso es harina de otro costal. Pero cuando Max Weber describe en ese libro cómo es la esencia, la base de la pirámide capitalista, y luego uno sale a la calle en Venezuela, uno dice, mira, sí, eso está aquí presente. Es decir, ese productor de a pie que recibe mercancía todos los días, que está todo el tiempo llevando la contabilidad, llamando al distribuidor, atendiendo clientes, eso que Weber describe muy bien, y uno sale aquí a la calle y lo ve perfecto. Ahora bien, aguas abajo o hacia la cumbre de la pirámide, nuestra pirámide está incompleta y se quedó solo con la base. Esta idea de que a Venezuela le faltó capitalismo, yo se la he escuchado también a grandes pensadores venezolanos, desde historiadores marxistas como, o por lo menos de metodología marxista, porque al final no estaban comprometidos con la ideología comunista, que es, por ejemplo, Germán Carrera Damas, quien sepa algo de historia de Venezuela sabrá que era el historiador adeco, pero de metodología marxista. Desde Carrera Damas hasta el economista y abogado tristemente muerto el año pasado en la ciudad de Medellín, Asdrúbal Batista, a ambos les escuché yo decir de su boca o leer en sus textos
que a Venezuela le había faltado capitalismo. Es decir, teníamos la base del desarrollo capitalista, pero no pasábamos de ahí. Eso en general es un mal latinoamericano mayor o menor, pero en el caso venezolano se atrofiaba, en mi opinión, por la presencia abrumadora del petróleo, que a su vez estaba monopolizado por el Estado. El petróleo comienza a ser un factor determinante del poder en Venezuela y de las relaciones sociales y todo en los años 20 del siglo XX, es decir, hace casi 100 años. Y ya para los años 30 ha cambiado totalmente la dinámica del país. Eso en parte también está en la raíz de lo que yo atajaba hace 2 capítulos, en el capítulo 55, sobre las diferencias entre Venezuela y Colombia. Hay algunas cosas en las que Venezuela y Colombia son radicalmente diferentes, y una de esas es la presencia del petróleo. Eso nos cambió radicalmente para cosas buenas, como por ejemplo nos hizo abandonar la vía violenta al punto de que Venezuela en el siglo XX se convirtió en una opción de refugio para todos los latinoamericanos que huían de la violencia doméstica de sus respectivos países, dictaduras, guerrillas, conflictos, etcétera, invasiones. Pero también, digámoslo así, en el sentido nietzscheano, o sea, crítico de Nietzsche, nos aburguesó, es decir, nos apoltronó, nos volvió débiles, ¿no? Nos cortó como cierto espíritu combativo hasta cierto punto. Eso es discutible, por supuesto, ¿no? Pero lo cierto es que en Venezuela, por re o por fa, nuestro capitalismo se vistió, se engalanó, se vistió de gran empresa, pero siempre en el fondo siguió siendo una pulpería de pueblo. Y nunca pasó de ahí. Y cuando uno ve cómo se manejan las grandes empresas privadas de este país, sí, o sea, son muy modernas, muy tecnificadas, tienen cargos medios muy bien preparados, pero la toma de decisión final sigue siendo exactamente igual que la de una antigua pulpería de pueblo. Insisto en la odiosa comparación. Y una de las cosas que tendremos que hacer cuando salgamos de esta pesadilla es, bueno, poner en bolsa de valores un montón de empresas. Obligar a Polar a que se abra bolsa es medio contraproducente. Así que yo creo que deberíamos aprovechar de todas esas empresas que estatizó Chávez, en vez de privatizarlas en la manera mafiosa, cerrada y turbia en la que las está, entre comillas, reprivatizando el chavismo actual de Nicolás Maduro, que son concesiones entre ellos mismos y que siguen estando atadas a la voluntad del gobierno, partido, clan, de ser otra vez reestatizadas. No, deberían ser privatizadas, o mejor dicho, deberían pasar a capital privado por la vía de hacerlas públicas, valga el oxímoron, es decir, de ofertarlas en bolsa de valores, como se intentó, no sin éxito, con algunas grandes empresas estatales a principios de los 90 en el gobierno, sobre todo en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, cuando por ejemplo se estatizó, al contrario, cuando se hizo pública, se abrió en bolsa la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, la CANTV. Yo recuerdo unas cuñas de televisión buenísimas que eran unas niñitas en un colegio compitiendo a padrazos, es decir, diciendo quién tenía mejor papá, ¿no? Mi papá tiene una moto y mi papá tiene un club de playa, y hay una niñita que se queda callada, que uno cree que ella no va a saber qué decir porque su papá no tiene nada, y entonces ella calla a todas las demás diciendo, ay bueno, pero mi papá tiene acciones en CanTV, ¡pum! Y ahí comenzaban a decir, la CanTV se hace pública y tal. Hay un sociólogo venezolano que quizás un día lo entreviste, o sea, lo invite a hablar, que se llama Francisco Cuello, que tiene su tesis de licenciado, que él la hizo muchos años después de haber terminado la escolaridad, en una época en la que un sociólogo conseguía buen trabajo sin haberse graduado. Entonces él dejó la tesis para después y finalmente la hizo como a los 10 años, y la hizo justamente sobre las campañas que se hicieron para venderle al público la desestatización de la CanTV, y esa tesis sería muy interesante de investigar. Dado que el chavismo estatizó una enorme cantidad de empresas que eran privadas, como Lácteos Los Andes, como la Electricidad de Caracas, como Banco de Venezuela, como Agroisleña, bueno, esas son las empresas que deberían ser puestas en bolsa, y esas empresas en bolsa son las que van a crear la presión sobre Banco Mercantil, sobre Banesco, sobre Empresas Polar, etcétera, 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 para que éstas vean que es necesario abrirse en bolsa. Y cuando se abran en bolsa, ese tipo de mercado bursátil, ese tipo de juntas directivas compuestas por pequeños accionistas, por grandes accionistas, por bancos, ya son una escuela de republicanismo, porque ahí se tienen que votar las decisiones, se tienen que escoger los presidentes. Los presidentes no se saben inexpugnables, no se saben infalibles,
Porque ¿quién va a votar a Lorenzo Mendoza de Empresas Polar si al final es el dueño? Entonces, pero cuando tienen que responder a una gran asamblea de accionistas, ahí sí. Y entonces eso es una escuela de democracia y de república. Entonces eso termina influyendo en el país que queremos tener después. O eso esperamos. Bien, eso ha sido todo por hoy. Como se pudieron dar cuenta, un capítulo bastante ambicioso, pretencioso y chimbo, porque no hablé con datos en la mano, son puras impresiones personales, no es más que pura doxa. Oye, estoy traicionando el espíritu de este podcast. Si recordarán el primer capítulo de todos, que es Perípatos, yo decía ahí que este podcast pretendía ser más epistem que doxa, es decir, más conocimiento certero apoyado en datos que simple opinión, y los últimos capítulos no han sido más que pura opinión. Pero en mi cabeza lo racionalizo diciendo que yo estoy planteando dudas, planteando problemas esenciales de nuestra venezolanidad para que después eventualmente le apliquemos de la mayéutica en adelante, o sea, nos pongamos a parir y discutamos y hagamos método científico para ver si, primero, si esos problemas eran de verdad problemas, primera respuesta. Luego, si están bien planteados, luego si las posibles soluciones que yo he planteado de forma sistemática tienen algún sentido o están atinadas, y luego ver cómo las podemos resolver definitivamente. Estos capítulos también tienen otro efecto, que es que como se me inspiran al vuelo, fíjense que el de hoy se me inspiró leyendo un artículo, pues no están lo suficientemente reflexionados y por tanto madurados. Eso se traduce también en esta forma de hablar que estoy corrigiendo constantemente, cometo errores. Por ejemplo, en el capítulo de la semana pasada con Guillermo, en un punto dije Richard Hawkins y quería decir Richard Dawkins. Richard Dawkins es el biólogo que escribió El gen egoísta, y yo dije Hawkins como si estuviese refiriéndome al famoso físico espacial, astrofísico. Esos son los problemas de cuando hago los capítulos así abiertos al aire. También, por cierto, otra fe de ratas es que en el capítulo sobre el hombre más poderoso en Washington, que fue el capítulo número 54, si mal no me equivoco, ven, aquí otro problema. Y sí, puse pausa y ya revisé, y efectivamente fue el capítulo 54. En ese capítulo yo dije que la ley de ayuda que había pasado en Washington para aprobar un paquete de ayudas para la población y los negocios había sido un empate que desempató Kamala Harris. No, estaba equivocado, no fue así. Hubo uno o dos republicanos que se abstuvieron, con lo cual no hubo empate, con lo cual no hubo necesidad de llamar a la vicepresidenta para que destrabara la votación. Bueno, eso es un problema cuando se hacen estos capítulos así, vamos a decir, inspirados por una epifanía intelectual. Dicho lo cual, bueno, también era algo que tenía que sacarme de entre el pecho y la espalda y ofrecerlos a ustedes a la gran palestra pública para que lo discutamos y hablemos de ellos a futuro, cuando pueda otra vez disponer de un estudio de grabación e invitar a varias personas. Hasta tanto, pues me despido. Les recuerdo que pueden apoyar el podcast siendo mecenas a través de Patreon. Se escribe patreon.com/perípatos. Está el link aquí si están oyendo esto desde Anchor FM, o lo van a ver escrito acá abajo si están viéndolo en cualquier otra plataforma. También háganle llegar el podcast a personas que crean que les pueda gustar y ser de su interés, y haciéndome también llegar sus críticas o comentarios por cualquiera de mis redes sociales. Si me tienen en WhatsApp, pues me destruyen por ahí, y si no, pues Eco23 en Facebook y Twitter, y s.cova, Cova es con B de Venezuela, en Instagram. Hasta la próxima.